¿Qué tal amigos y colegas? Bienvenidos a su canal Entender Arquitectura. El día de hoy seguiremos viendo las claves del fotorrealismo para poder mejorar nuestros renders. Esta es una serie que nos ayudará a comprender conceptos básicos. Posteriormente sí haré un curso específicamente del motor de V-Ray o Corona, no sé cualquiera, pero estos conceptos se aplican a cualquier motor de render y eso es algo que ustedes deben tener siempre muy presente. El día de hoy veremos lo que es la cámara. ¿Y qué es la cámara? Bueno, la cámara es un dispositivo para capturar imágenes o fotografías. Es un mecanismo muy antiguo y se le conoce como cámara porque antiguamente existían unas cámaras que hacían exactamente lo mismo que una cámara digital, solo que en un cuarto cerrado y oscuro para poder revelar la imagen. Y gracias a la tecnología ahora tenemos diferentes cámaras como cámaras reflex, cámaras digitales que no me voy a meter en tanto rollo, solo la única diferencia que deben de entender es que el lente de una cámara reflex refleja la imagen por unos espejos y la cámara digital es directamente por puros sensores del lente. No me voy a meter mucho en eso, solo quiero que ustedes entiendan. El nombre de la cámara viene inicialmente por ese cuarto oscuro. Cuando hablamos de fotorrealismo en renders, ya anteriormente he hablado de eso, que la luz juega un papel muy importante. Pero también es verdad que debemos comprender cómo funciona una cámara, ya que podrá darnos una mejor comprensión a la hora de realizar fotorrealismo. Y tú te has de preguntar, oye Octavio, ¿por qué es importante aprender las cámaras? ¿Por qué es importante entender cómo funciona la fotografía en el 3D? Yo ya sé hacer fotos. Bueno, si ya sabes hacer fotos, de hecho es buenísimo porque ya podrías hacer mejores renders, y si no tienes una buena calidad es porque tal vez tienes que ajustar la luz. Por eso te digo que la clave es la luz, y también si tú complementas tu conocimiento mediante la comprensión de las cámaras, vas a poder realizar muchísimo mejores trabajos. Porque al tomar nosotros una fotografía, lo que buscamos es transmitir algo, un sentimiento, una emoción, algo. Y si no comprendemos la parte técnica, no vamos a poder comprender cómo llegar a ese punto, cómo transmitir una emoción. Es como los speeches, los discursos de personas que han discursado en TED, o por ejemplo personas que hacen conferencias. Para poder llegar a ese nivel necesitan sí o sí comprender cómo funciona el speech, qué parte es la más importante, cómo iniciar, cómo entablar una conversación con una persona. Así que sí, es muy importante comprender la fotografía como tal, y la fotografía se realiza con las cámaras. Obviamente no me estoy metiendo con composiciones fotográficas, sino con las configuraciones básicas de una cámara, para que ustedes puedan aplicarlo al 3D. Tampoco te estoy diciendo que con estos ajustes te darán una buena fotografía, no, pero sí te ayudarán a tener un mejor control de ella. Así que antes de comenzar a explicar un poco más cuáles son los 3 conceptos básicos de las cámaras, quiero que ustedes puedan relacionar una cámara fotográfica con el ojo humano. Sí, es muy parecido y lo van a entender más fácilmente. Así que como primer concepto básico que ustedes deben entender es la velocidad de obturación o el obturador. ¿Y qué es esto? Bueno, el obturador vendría siendo los párpados de nuestros ojos. Sí, ya que esto regula el tiempo que la luz pasa a través del sensor de nuestra cámara. O sea, es el tiempo en el que la cámara deja pasar luz hasta el sensor. Se mide en fracciones de segundo, 1 sobre 100, 1 sobre 125, 1 sobre 150, 1 sobre 200. Y esto nos dice qué tan movida o qué tan estática sale una imagen, en pocas palabras. Es como cuando nosotros observamos una persona corriendo, si nosotros parpadeamos muy rápido, vamos a ver a la persona casi corriendo en cámara lenta. Es exactamente algo parecido con el obturador de la cámara. Es el párpado de la cámara como tal. Otro punto que debes de conocer es la apertura del diafragma. Y regresando a nuestra analogía,
La apertura del diafragma sería la pupila de la cámara, o nuestra pupila en este caso. ¿Por qué? Porque la pupila lo que hace es controlar la cantidad de luz que entra a nuestros ojos. Cuando hay mucha luz en el entorno, nuestra pupila tiende a contraerse, a cerrarse. ¿Para qué? Para que la luz no entre tan directamente y nos pueda lastimar. Pero cuando hay muy poca luz o es muy oscuro, la pupila tiende a dilatarse. ¿Para qué? Para que entre más cantidad de luz. Es muy parecido con las cámaras, ya que esta controla la cantidad de luz que va a entrar al sensor de la cámara, y esto nos puede dar ciertas fotografías con desenfoque o enfoque o demás. De hecho, nosotros, si observamos nuestros ojos, cuando vemos hacia un punto, todo lo demás se ve como borroso, pero ese punto en específico se ve muy enfocado. Y pasa al revés, cuando tú ves un objeto más cercano, lo que está al fondo se hace más borroso. Es muy parecido a la apertura del diafragma. Bien, otro punto que tú debes de entender es el ISO. ¿Y qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad de la luz, es decir, qué tan sensible quieres que sea la cámara ante la luz. El ojo humano es un órgano, así que eso no lo podemos controlar, porque hay personas que son muy fotosensibles y hay otras personas que son no tan fotosensibles. Y nuestro ojo humano es una cámara analógica totalmente, pero no podemos controlar la sensibilidad de la luz, a menos que apaguemos la luz o algo, ¿no? Pero con la cámara sí. Entonces, el ISO vendría siendo la sensibilidad que tiene la cámara ante la luz. Y como te había dicho hace un momento, sí, evidentemente hay diferentes personas con diferentes sensibilidades. Al igual en la cámara existen diferentes sensibilidades. Hay un ISO desde 100, desde 200, 400, 1200, etc, etc. No hay una configuración exacta para una cámara, igual que no hay una configuración exacta para los renders. Pero es importante que ustedes comprendan esto. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos y tomemos una fotografía, queremos que sea lo más real posible y no tengas un render sobreexpuesto o quemado. ¿Por qué te digo esto? Porque algo muy importante que debes de entender es que cuanto más aumentes el ISO, más rápida podrá ser la velocidad de obturación, y esto ocasiona que aparezca ruido en las fotografías. Aunque en la fotografía es la única diferencia que vas a ver entre una fotografía real y una fotografía hecha en 3D. Que la fotografía real busca no tener tanto ruido y el render es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los modelos en 3D vienen casi perfectos y eso hace que un render se vea irreal, ¿sí? En la realidad, nosotros no tenemos bordes esquineados perfectamente. Como pueden ver, este cubo no tiene las esquinas totalmente perfectas. Tiene un bordecito por acá, pero se siente circular. No es exactamente filoso en los bordes, ¿no? Así que debemos de entender eso muy claro. Así que si te podría dar un consejo para que lo apliques, es ese, que puedas aplicar ruido a tus fotografías en 3D, porque eso hace que se vea real un render. Un render muy limpio hace que se vea falso, hace que se vea hecho en computadora. Y una fotografía, aunque le hagas las configuraciones que hagas, siempre va a tener un ligero ruido. Es evidentemente que la tecnología ha llegado aquí para poder sustituir el ruido en las fotografías, pero sigue siendo algo natural, y lo que tú buscas en un render es que se vea precisamente de esa forma, natural. Así que basta de hablar y vamos a la computadora. Bien, yo ya tengo una escena preparada, así que lo que vamos a hacer es explicar un poco más de lo que es la cámara. Así que me voy a ir a la vista top y vamos a seleccionar una cámara y modificar. Vamos a ir a este pequeño panel y vamos a minimizar todas las pestañas. Bien, en la parte de acá, en Basic, lo que nos quiere decir esto es el target. ¿Y qué es el target? Bueno, primeramente voy a bloquear aquí las cámaras y lo que vamos a hacer es acercarnos. Esta bolita que ven acá es el target, que nos dice la distancia que está enfocando nuestra cámara. Y
Bueno, como pueden observar, yo la tengo a 36 centímetros y también la cámara, que es esta otra pestaña que tengo acá, es el sensor, el tipo de lente que nosotros tenemos. Yo como la escala que tenemos aquí es muy pequeña realmente, de hecho esta no es la cámara, es esta, es obvio que vamos a tener que acercarnos, ¿no? Ya que el lente que yo estoy ocupando básicamente es de 50 milímetros. Y no se preocupen si no entienden nada de lo que estoy explicando tal vez en este momento, ya que sí voy a aceptarlo, son videos un poquito más de intermedio. Sin embargo, aplica a cualquier motor de render. Además, pienso hacer una serie de videos para el motor de render de V-Ray. Así que espero no te los pierdas. Además de que yo lo que estoy mostrando con ese video es que ustedes puedan aplicar los conceptos que hemos visto, pero ya enfocados en el 3D. Así que sigamos con el tutorial. Aquí otra cosa que pueden observar es la apertura del diafragma. Y puede ser un valor de 8, por ejemplo, que es el predeterminado. Y pueden aumentar este valor. Yo generalmente, como me gusta trabajar con valores bajos para crear un desenfoque y tener un campo de profundidad un poco más borroso, yo lo trabajo así, en 1.8. Y acá en Focus, que es básicamente lo que quiero que se enfoque o lo que quiero que no se enfoque, lo puedo modificar. Por ejemplo, si yo le doy en Use Target, lo que va a hacer es que me va a enfocar hasta donde está mi target. Yo voy a modificarlo por acá, lo voy a dejar tal vez a esa altura. Me voy a meter a mi cámara 2. Y como pueden observar, el campo de profundidad se ve evidente y solamente la parte frontal se ve borroso. Tal vez no lo noten tanto acá, pero voy a sacar un render interactivo para que lo puedan observar de mejor manera. Bien. Ok. Recordemos que estos valores en las cámaras afectan la exposición de nuestra imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo me voy a ir a la vista top, voy a seleccionar nuestra cámara y lo que voy a hacer aquí será mover el shutter speed, lo vamos a dejar en 1/100 y la exposición la vamos a dejar manual. Yo aquí, en vez de dejarla en 30, la voy a tener que bajar a 10 o tal vez 15 o 20. ¿Para qué? Para que no se queme mi imagen, ¿ok? Y como pueden observar, se ve un pequeño campo de profundidad acá, se ve borroso y la parte frontal se ve un poco más enfocada. Esta técnica de fotografía, esta técnica de utilizar las reglas fotográficas en el 3D nos va a ayudar para que podamos realizar renders más fotorrealistas. Entonces, digamos que ustedes lo que quieren es que nuestro campo de profundidad sea más atrás. Aquí sí necesariamente tendrían que utilizar el focus distance. Entonces lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, enfocar la mesa y el cráneo se desenfoca. O si yo quisiera enfocar solamente a lo que es el cráneo y dejar la mesa un poco más borrosa, tal vez tendría que bajar este valor. Y obviamente, como estamos hablando de una cámara real dentro del 3D, aquí tendríamos que ya se hace bajar el ISO más todavía, tal vez en 5, o directamente aumentar el shutter speed tal vez a 200 para poder tener un mayor control del ISO. Tal vez aquí unos 20 o tal vez unos 10. Ay, 10, perdón. Bien, entonces como pueden darse cuenta, sí, evidentemente está enfocando solamente esta parte, la parte de la mandíbula, pero la parte de acá de los dientes, que es lo que ya tal vez yo quería, no lo está haciendo. Entonces vamos a reducir la distancia y vamos a dejarlo hasta la mandíbula. Bien, entonces como pueden observar, ahí sí es evidente que el enfoque solo está en la mandíbula y todo lo demás está desenfocado. Yo en lo personal utilizo la forma por distancia, que considero yo que es la mejor alternativa.
además de que esto hace que se vea un poco más natural en nuestro render. Entonces yo lo dejo acá. Y tal vez nuestra cámara no necesita 1, tal vez 1.8 es más que suficiente. Y obviamente aquí lo voy a dejar en 100, no pasa nada, pueden dejarlo en 200. Y aquí sí lo voy a aumentar a 20, no, 15. Bien. ¿Por qué les decía que la luz es muy importante? La luz es muy importante porque lo que hace es que nosotros podamos crear ciertas composiciones. Por ejemplo, si yo activo, voy a activar las luces. Si yo activo esta luz, quito esta, tengo otra composición. Si yo quitase esta luz, tengo una composición más dramática. Entonces, la importancia de las luces en el 3D es igual que en la fotografía. Ustedes pueden crear diferentes fotografías mediante la luz, y del mismo modo, si ustedes tienen una mejor comprensión de las cámaras, van a poder lograr ciertas tomas muy interesantes. Vamos a ir a la vista de la otra cámara, así que voy a seleccionarla y nos vamos a ir a esta vista. Bien, ahora como pueden observar, sí, evidentemente tengo un campo de profundidad, tengo 1.8 y tengo Use Target porque considero que es uno de los mejores efectos para crear desenfoque o tener un mejor campo de profundidad. Y aquí el ISO le puse 18, pero yo creo que lo voy a dejar en 20. Un ISO en 20. Bien, entonces, recapitulando, los únicos valores que se tienen que mover en lo que es la fotografía en el 3D es la apertura. Está ubicado en Length, en la pestaña Physical Camera, y el Shutter Speed o en Shooter colocarlo en 1 segundos. Y yo generalmente lo dejo en 100 porque me es más fácil de mover el ISO de esa forma. Y la exposición siempre lo dejo en ISO y lo dejo generalmente en 20. Bien, pero ¿qué pasa? En la parte virtual no siempre sigue las reglas de la física. Entonces podemos manipular estos valores de forma independiente sin que sean afectados, ya que, por ejemplo, si yo coloco un valor de 8, obviamente mi exposición cambia y tendría que aumentar, tal vez duplicar aquí la duración para que se parta en más tiempo la luz, y aquí tendría que aumentar el ISO, tal vez 80 por ejemplo, 100, tal vez 500, y realmente pues no pasa nada, son reglas de fotografía, pero podemos mover estos valores de forma independiente. Por ejemplo, si yo quisiera tener un desenfoque pero no quiero que se vea tan quemado, lo que puedo hacer es cambiar de 1 segundos a frames, y puedo colocar un valor de 1 por ejemplo, y manualmente puedo cambiar la exposición sin que necesariamente esté afectando mi apertura. Por ejemplo, digamos que yo quiero una apertura de 0.5, que es un valor irreal, y como pueden observar, no está afectando mi exposición. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con valores independientes. La apertura de mi diafragma no está siendo afectada por la exposición realmente, sino que yo estoy cambiando la exposición de forma manual, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero 10 segundos, y aquí yo le voy a bajar el ISO. Tal vez a 1.5. Y como pueden observar, seguimos teniendo exactamente el mismo resultado. A mí me gusta trabajar mucho con render interactivo porque lo que hace es visualizar lo que estás rendereando, lo que va a salir en la imagen antes de que termines de renderear. Entonces, como estos son valores irreales, yo lo voy a dejar en 1.8. Para hacer una fotografía de retrato, a mí en lo personal me sigue gustando trabajar más con valores como cámara, y aquí en el ISO lo voy a poner 30. Perfecto. Entonces, aquí si yo cambio mi apertura, obviamente
cambia la exposición. Entonces son dos formas de hacerlo. En lo personal, cuando son fotografías que no son de retrato, fotografías que no son precisamente tan artísticas, yo lo dejo en 8, en 16 por ejemplo. Entonces obviamente aquí tendremos que tal vez cuatriplicar la exposición y aquí ponerle tal vez un valor 1000 o 10, tal vez un valor de 9000, 5000. Bien, entonces como pueden observar aquí mi campo de profundidad, como la apertura ya es más grande, ya no se ve borrosa la imagen. De hecho ya podemos observar detalles como la madera, la reflexión de la madera y también esta pequeña reflexión que tenemos por acá. Esto es una ventaja, ya que nos ayuda a poder realizar otro tipo de fotografías. Pero bueno, para este ejercicio lo voy a mantener en 1.8. Esta exposición, el shutter speed lo voy a mantener en 100 y el ISO lo voy a mantener en 30. Vale. Bien, otras opciones que tenemos aquí es ajustar la luz que estamos viendo. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la luz de día por otra temperatura, lo podríamos hacer. Generalmente por temperatura es mejor, ya que aquí si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo 12.545, nosotros vamos a tener una temperatura muy cálida, y si la bajamos será una temperatura pero muy fría. Yo en lo general no me gusta hacerlo, prefiero mantenerlo en colores blancos porque considero que es lo mejor. Y pues básicamente es eso. Aquí lo podríamos cambiar también de color las luces, pero eso es cuando quieren hacer cierto tipo de fotografías. A mí en lo personal no me gusta, no considero que se vea natural, y bueno, solo es para que lo sepan. De todas maneras, yo lo voy a dejar en valores blancos para que podamos seguir trabajando sobre lo mismo. Bien, aquí lo voy a dejar. El viñeteo es un efecto que a veces uso, a veces no, dependiendo la imagen que quieran representar. Puede ser más oscuro, pero bueno, generalmente no lo uso, pero en este caso sí. Bien, el bucket es esta pequeña, el barrido que tiene acá en el campo de profundidad. Nos dice si lo queremos circular, si lo queremos en blades, que son como espadas, pero esto es básicamente para luces. Aquí no tenemos una luz que lo imita, pero básicamente es como cómo es que la cámara traduce la luz en una forma geométrica. Esto es básicamente lo mismo para lo que vendría siendo la profundidad de campo. La perspectiva, bien, yo había explicado cómo utilizar, cómo hacer esta rejilla anteriormente en otro video, que si no lo sabes te lo voy a dejar por alguna parte de la pantalla. Y nada, yo siempre utilizo Auto Vertical Tilt Correction porque hace que las verticales en la cámara queden lo más derechas posible, y podríamos mover la cámara en forma horizontal o vertical. Yo generalmente no lo uso, a menos que realmente sea muy necesario, pero bueno, es para que lo tengan presente. Esto es la distorsión, el tipo de distorsión. Podríamos colocar aquí una textura y hacer que se vea muy distorsionado, o directamente podríamos utilizar esta pequeña cuadrícula que la cámara misma nos avienta. Voy a apagar tantito mi cuadrícula de Fibonacci. Lo voy a apagar, le voy a dar a play, y como pueden observar aquí tenemos esta pequeña cuadrícula. Lo que hace esto es que puede hacerse el efecto como de ojo de pescado o ese tipo de fotografías, por ejemplo ahí. Pero bueno, es cuestión de gustos. A mí en lo personal no me gusta, pero sí es necesario que ustedes lo vean.
Acá en Misceláneos lo que hace es que puedes cortar y meterte en lo que vendría siendo nuestro modelo 3D. Esto funciona más cuando tenemos un muro, pero queremos tomar fotografías que sean un poco más abiertas, un poco más o que sean más grandes, pero es como un pequeño secreto ahí que todos tenemos, que no queremos que nadie sepa, porque sí, es un poquito como engañar al cliente, pero no lo hagan. Y bien, esto es la resolución que tiene el bucket, que es básicamente el desenfoque, ¿no? de las luces, porque las luces emiten bueno, pues cierta radiación, y a la hora de realizar nuestro pequeño render pueden ser esas reflexiones pueden ser geometrizadas. Así que bueno, para terminar, lo único que les quiero recordar es que para las cámaras lo único que tienen que mover es la apertura, el shutter speed, que es 1/segundos, y la exposición, que en este caso lo tengo en 15, que como esto es una cámara digital básicamente en un programa de 3D, lo pueden modificar. Así que bien, espero que le hayan podido entender a este pequeño tutorial que he preparado para ustedes, y espero que haya sido de tu agrado. Ya sé, a veces me pongo algo nervioso, pero eso no quiere decir que no intente explicarte de la mejor manera. Espero seguir haciendo más videos de este tipo. Cualquier duda, sugerencia o comentario, por favor déjalo abajo en los comentarios. Así que te agradecería muchísimo que me pudieras apoyar con un like si es que encontraste muy útil esta información. Y sin nada más que decir, nos vemos a la próxima. ¡Chau, chau!